Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Después de haber revisado cómo es la construcción básica de la sintaxis, vamos a ver ahora la sentencia distinct. Recordamos que la sentencia distinct elimina aquellos valores duplicados, ¿no? O sea, lo que hace es dejarnos solo con los valores que son únicos. Aquí vemos que si sacamos la columna de job, pues por cada registro tenemos el trabajo que corresponde con ese registro, pero igual a nosotros lo que nos interesa saber es simplemente qué tipo de trabajos hay en esa columna. Entonces, no queremos que aparezca manager todas las veces, analysis varias veces, salesman varias veces, clerk varias veces. ¿Cómo solucionamos esto? Utilizando distinct. Si nosotros indicamos distinct job, ¿no?, y ejecutamos esto, ¿qué es lo que validamos aquí? Pues que, oye, ¿qué hay? Hay analistas, hay trabajadores, hay gente de ventas, managers y el presidente. ¿De acuerdo? Entonces sabemos rápidamente que hay 5 tipos de trabajo en esta tabla. ¿Qué decir más? Tenemos que se puede utilizar, aquí hemos hecho un ejemplo con una columna, pero podemos usarlo con varias columnas. En este caso, solo sacaremos pues, las diferencias de lo que sería la dupla completa. Si nosotros hacemos esto, pues aquí sí que podemos tener repetidos en alguna de las columnas, porque el repetido se considera con las dos juntas, es decir, manager aquí vemos que aparece 3 veces, pero porque no hay una repetición en el sentido de que manager aparece una vez con el 20, manager aparece una vez con el 30 y manager aparece una vez con el 10, porque hay un manager por departamento. Pero el conjunto de los dos campos es único. Nos ha quitado todas las duplicidades. Luego también comentar que distinct, no olvidemos que tiene que ir al inicio, después del select. Si intentamos, esto no tendría ningún sentido. Seleccionar un campo y luego hacer un distinct de otro. Esto nos va a dar un fallo. ¿Veis? Efectivamente dice que nos falta algún tipo de expresión. Una vez repasado que ya habíamos visto esta herramienta, vamos a lo que importa, que es ver el uso con el GPT y el proyecto que hemos preparado con ChatGPT. Entonces, en este caso los ejercicios los vamos a resolver con el LLM, con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos este primer ejercicio que dice: queremos saber cuántos tipos de trabajos hay en la tabla de empleados, que bueno, ya lo hemos visto, pero nos vamos a nuestro proyecto que hemos preparado y se la ponemos y, oye, efectivamente, bueno, claro, en este caso, como lo hemos dicho que queremos saber cuántos, se está utilizando una función que aquí en este punto todavía no habíamos especificado, que es el count, para que con el count pues aquí saldrían los 5 registros. Vamos a probar y con el count saldrían los 5 registros. Hay 5 registros únicos. Y la sentencia que yo estaba buscando, si quisieras ver cuáles son y no contarlos, o sea, es que como podéis ver, digamos que con el GPT que hemos montado prácticamente es autodidacta. Entonces aquí nos da esta sentencia, que era la que yo estaba buscando, ¿no?, el distinct job. Entonces si ejecutamos este distinct job, ¿qué vamos a tener? El resultado que habíamos visto antes, ¿no? Que hay analista, clerk, manager, president y salesman. Son los 5 tipos de trabajo que nos encontramos. Vamos a resolver con la inteligencia artificial el segundo ejercicio. Queremos comprobar si el número de empleados efectivamente es único. A ver cómo se las apaña, porque la verdad que es un poco genérico lo que le estamos preguntando. Vale, aquí lo está haciendo efectivamente usando el count. Entonces aquí lo que está haciendo no era el resultado que yo esperaba, es un resultado válido. Como comentaba aquí, es que era demasiado genérica la consulta. Si nosotros hacemos esto, esto no va a devolver ningún registro, ¿vale? Porque no hay repetidos, ¿de acuerdo? Hay un capítulo donde se explica el tema de los repetidos. Aquí en este caso, claro, esta es la manera normal, ¿de acuerdo?, de ver si hay o no registros duplicados, que se explica al final del tema. En este caso, como aquí estamos, digamos, simplemente explicando por primera vez distinct, aquí la manera de verlo, pues sería, pues si nosotros hacemos distinct emno from emp y obtenemos 14 registros, pues efectivamente es que hay un emno por registro. Y ese es el caso, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Queremos comprobar si empleados con nombres repetidos. Vamos a ayudarle. Queremos comprobar si nombres repetidos usando solo
cláusula distinct. No, que aquí es un poco lo que estamos buscando. Aquí está haciendo de nuevo, ¿no?, uso del count y que cuenta cuántos nombres hay y cuántos nombres distintos. Claro, si el número es el mismo, lo que te está diciendo aquí es, oye, si el número de la primera columna es el mismo que el de la segunda, es que no hay nombres repetidos. Si hay una diferencia, entonces es que hay nombres repetidos. De nuevo aquí ha utilizado una manera un poco más compleja, ¿no?, que es usando el count y que es perfecta. Si nosotros ahora sacamos esto, vemos 14 total de empleados, 14 nombres distintos, ¿no? Aquí de nuevo yo no era tan ambicioso. Yo lo que estaba pretendiendo era una resolución de este tipo, que saquemos, ¿no?, los distintos names from AMP. Si hay 14, pues significa que efectivamente no hay duplicados. Entonces, como habéis podido ver, el proyecto que nos hemos montado en ChatGPT con el GPT específico, pues nos da unos resultados pues muy buenos. Vamos a probar el siguiente ejercicio, que dice: queremos saber si todos los empleados con un mismo puesto cobran lo mismo. Le vamos a indicar, de nuevo ya estamos viendo que no, que a nivel de complejidad da unas sentencias simplemente dicho usando el distinct, pero bueno, está utilizando cosas más avanzadas que en este punto, ¿no?, que es el tema 2, aún no habíamos visto, pero vamos, son perfectamente válidas. Entonces vamos a repetir la misma operación. Decimos: queremos saber si todos los empleados con un mismo puesto cobran lo mismo. Y le vamos a volver a indicar que usando solo distinct. Le hemos puesto solo, entonces ya ha entendido que no queremos que utilice, ¿no?, aquí otras cosas como count, ¿no?, que en este caso, pues bueno, como es una función que se supone que en este punto no estaba revisada, pues si tú haces select distinct job y salario, si cada job aparece solo una vez, es que solo hay un salario, y si no, es que está repetido, hay distintos. Efectivamente, así era como resolvíamos el ejercicio. Entonces vamos a probar esto. Al ejecutarlo, pues oye, vemos que no hay repeticiones. Vemos que aquí pues, los diferentes clerk tienen diferentes salarios, los diferentes manager tienen diferentes salarios y los diferentes salesman tienen diferentes salarios. Entonces, efectivamente, pues comprobamos que no toda la gente con el mismo puesto está cobrando lo mismo. Vamos a ver ahora el ejercicio número 5, en el que tenemos que nos preguntan en qué distintos departamentos está trabajando la gente. Nos lo llevamos aquí a nuestro proyecto de ChatGPT y aquí repetimos el usando solo distinct. De nuevo, este era el resultado que estábamos esperando encontrar. Como podéis ver, lo resuelve perfectamente y esto nos va a dar los distintos departamentos. Volvemos a nuestro developer y vemos que la gente trabaja en el 10, en el 20 y en el 30. Entonces aquí estamos recordando que solo se están usando 3 departamentos y se está obviando el 40 de operaciones en Boston. Si nosotros ahora hiciéramos si hacemos un select a la tabla de departamentos, recordemos que había 4 departamentos, ¿de acuerdo? 10, 20, 30 y 40, de los cuales en la tabla de empleados solo se está utilizando el 10, el 20 y el 30. Procedemos ahora a revisar la sentencia where. Recordamos que usamos después del from la sentencia where para filtrar los registros, ¿de acuerdo? Tenemos una salida con una serie de registros y con esto pues podemos definir cuántos registros vamos a obtener. Veíamos varios ejemplos ya en el pasado que podíamos seleccionar pues todos los que sean clerk, y si nosotros ejecutamos esto pues aparece que tenemos 4 clerk: Smith, Adams, James y Miller. Recordamos que la búsqueda es exacta. Aquí en este caso, como estamos hablando de un literal, va entre comillas simple y este literal es exacto. Entonces, si por ejemplo le ponemos un espacio delante, no va a encontrar nada. ¿De acuerdo? Registro vacío. Lo mismo ocurre si estamos usando por ejemplo, ahí ponemos una K minúscula. Si ponemos una K minúscula, no existe ningún registro que tenga C mayúscula, L mayúscula, E mayúscula, R mayúscula y K minúscula. Con lo cual, si esto lo ejecutamos de nuevo, no nos va a recuperar nada. Así que digamos que las búsquedas son específicas. Y recordamos de manera muy concreta que la numérica permite ambas. Si yo voy a buscar, por ejemplo, por el salario 3000, puedo poner 3000 como un número o lo puedo poner entre comillas simple, que ya la transformación la va a hacer Oracle de manera automática.
¿vale? Ambas funcionan y nos devuelven a Scotiaforth, que son los que están cobrando 3.000. Vamos a ver cómo funciona nuestro proyecto de ChatGPT y le vamos a pasarle, ¿no?, las dos preguntas que tenemos aquí. Copiamos, obtén la lista de empleados que son manager. Vamos a poner aquí usando. Bueno, vamos a dejarle primero libre a ver qué es lo que nos devuelve. Dice que va a usar la cláusula where. Entonces nos lo da, pues oye, devolviéndonos todo. Esta es una salida que nos vale. De hecho, esta es la que nosotros teníamos. ¿De acuerdo? La pegamos aquí, la opción que nos está dando. Y efectivamente, si la ejecutamos, pues oye, aquí la tenemos. Tenemos a Blake, a Clark y a John, que son los registros que son manager. Lo he hecho perfectamente. Como podéis ver, es una herramienta útil. Os la podéis dejar configurada y pues no tenéis por qué tener memorizada, digamos, todas las cosas. Con que tengáis un conocimiento básico. Hoy en día hay que ser capaz de manejar un montón de herramientas. Pues tampoco con que conozcáis, os hayáis hecho el curso, no hace falta que lo memoricéis fuertemente, porque con esta herramienta que os he explicado cómo montarla, pues vais a ser capaces de, oye, haciéndole preguntas, que os dé consultas y luego, pues oye, vosotros conociéndolas, pues las podéis modificar, ajustar a lo que vosotros queréis, pero veis que da unos resultados que obviamente pues son acertados. Entonces ahora nos vamos a preguntar, obtén la lista de los empleados que cobran 1.250. Le preguntamos de nuevo, obtén la lista de los empleados que cobran 1.250. Vamos a ver, esta era justo además la sentencia que nosotros habíamos visto en el curso normal. Y si la ejecutamos, vamos a ver que hoy efectivamente pues aparecen Ward y Martin, ¿no?, que ambos son 6 man y ambos cobran pues los 1.250, diferente comisión, pero lo que habíamos buscado, hemos obtenido la lista de empleados que cobran 1.250. Después del where teníamos la revisión de comilla simple versus comilla doble. En este caso hemos terminado de revisar el where y ahora vamos a ver el siguiente tema, que era el de comilla doble versus comilla simple. Aquí en este caso, pues oye, podemos realizarle la pregunta directamente a ChatGPT. ¿No puedes explicarme dentro del SQL los usos de comilla simple versus doble? A ver qué nos dice. Vale, pues entonces aquí nos explica efectivamente que hay diferencias importantes. La comilla simple que comentamos se utiliza para valores literales, ¿vale? Cadenas de texto, en este caso pues también te habla de fechas formateadas, ¿no? Aquí, como veíamos, cuando la columna era una columna de texto, como la columna de trabajo, ¿qué hacíamos? Buscar por comilla, usando la comilla simple. También podéis ver que se utiliza, bueno, pues esto ya es más avanzado, se ve en cursos más adelante, pero bueno, en ciertas funciones, aquí en este caso para transformaciones, pues las máscaras, tanto lo que es el valor que queremos pasar como la máscara, pues va entre comillas simple. Aquí habla de error común, de poner manager directamente. Espero que esto no le suceda a nadie. Entonces, pues bueno, digamos que queda explicada que la comilla simple es para valores literales. Aquí sobre todo estamos hablando de cadenas de texto. ¿Qué pasa para la comilla doble? Pues aquí se puede utilizar para identificar nombres de objetos. Entonces aquí nosotros lo comentábamos, ¿no?, para los alias, ¿no?, que es lo que está utilizando, digamos, el ejemplo que nos está poniendo. Este era un ejemplo que nosotros mismos estábamos poniendo en el curso original, donde que si tú lo que quieres es mantener mayúsculas y minúsculas, ¿no?, caracteres especiales, pues para los alias, ¿qué haces? Utilizas esa doble comilla. Y aquí, aunque veis que efectivamente dicen que las columnas y las tablas se pueden identificar entre doble comilla, también te está diciendo que esto no es recomendable, ¿de acuerdo? Esto no lo vais a ver. Entonces se queda, digamos, en la explicación que ya dimos nosotros en los alias. Si tú un alias va a tener un espacio mayúsculas y minúsculas que quieres preservar, tienes que usar el entrecomillado doble. Aquí vemos que nos indica, aquí, bueno, esto es un error, ¿vale? Aquí acabamos de ver un error, esto no es correcto, es al revés. Esta es la que es correcta y esta va a ser la que va a fallar. Vamos a copiarnos este código porque, ¿qué os comenté? Que todo se guarda en Oracle en mayúscula, ¿no? Eso es algo que se había comentado. Entonces, si nosotros ahora copiamos esto, a ver, el comilla doble versus comilla simple, vamos a ver que este va a fallar. Efectivamente, comprobamos que se falla, así que este es el del error, como os comentaba. Y si referenciamos a la columna con doble comilla,
tiene que ser en mayúsculas. Y este iname, pues aquí veis que nos saca los nombres de los 14 registros que tenemos y este es el OK. Bueno, aquí ha cometido un pequeño fallito. No olvidéis que la inteligencia artificial por el momento no es infalible. Tienen de momento pues, alucinaciones y ciertos fallos. Pero por norma general es una herramienta pues súper útil, ¿no? Que digamos que los inconvenientes que tiene pues son mucho menores. Pero bueno, por eso entre otras cosas hoy es importante que vosotros primero os estudiéis la teoría y trabajéis la teoría, y una vez que tengáis el conocimiento pues luego os podéis apoyar. O sea, que no que uséis digamos la inteligencia artificial sin tener ningún conocimiento de background del área en el que lo vais a usar, porque entonces digamos que este tipo de errores y el saber qué le preguntas y cómo se lo preguntas es prácticamente muy difícil que lo consigáis. Pero una vez que vosotros tenéis un cierto conocimiento no tenéis por qué tenerlo digamos que súper memorizado, porque podéis charlar con este tipo de tecnologías, con estos LLMs, y para que os ayuden un poco pues a construir, igual hay alguna función que no os acordéis cómo era o hay algo que no sabéis cómo resolverlo y os va a ayudar por supuesto a resolverlo y a daros una sentencia muy buena, si no la mejor. Entonces bueno, aquí nos hace un pequeño resumen. Y pues que oye, comilla simple para texto y valores literales, y la doble oye para nombres de columnas, que ya hemos dicho que no es recomendable, y para alias, con lo cual al final digamos que nos quedamos que la comilla doble la vamos a emplear solo para alias y ya está, así no nos complicamos más. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.